parte 2, ¿cierto?, de la guía que estamos revisando. Voy a tratar de no ir muy rápido, porque de repente cuando este ramo, como es muy complicado, ¿cierto?, este ramo requiere, obviamente, meditar, requiere madurar, ¿cierto?, los conceptos, las ideas y todo eso. Así que no quiero ir apurándome, porque cuando hago eso, claro, yo no tengo problemas con las matemáticas, eso y todo, no. Yo puedo hacer tan rápido como quiera este ramo, ¿cierto? Pasar toda la materia y terminar en junio, ¿ah? Están listos ya. Pero chuta, dejo el descalabro, po. Dejo la escoba, dejo la cola para atrás, pues sí o no, me ha pasado, ¿ah? Que cuando lo hago más o menos lento, explicando con harta dedicación, haciendo harto ejercicio y todo eso, el nivel de aprobaciones aumenta. El semestre pasado, en la noche, ya me tocó hacerlo, eran hartos, eran cuarenta y tantos alumnos que tenía, mucho también, mucho. Y la cuestión es que me fui más o menos un poquito más violento, un poquito más acelerado, y chuta, caí. No sé, pero creo que habrán reprobado casi la mitad, yo creo, honestamente, ¿no? Un poquito más de la mitad, pero en la segunda prueba, como serían, yo creo que unos 10 o entre 10 y 15 que ya no asistían ya, después de la segunda prueba, imagínense. Y se supone que estamos en un nivel de ingeniería ya relativamente alto, por lo tanto ya deberían manejar los conceptos matemáticos, ser capos en el tema de los números complejos y todo eso. Y como les digo, chuta, fue más o menos complicado. Más o menos complicado. Al final tuve que ablandarme un poquitito pues en el examen recuperativo. Ahí fue un poquito más blando para tratar de que aprobaran algunos más. Pero no es la idea tampoco, ¿cierto? Porque la idea es que puedan aprender y puedan aprobar sin mayores dificultades. ¿Ya? Así que voy a entrar a compartir pantalla, chiquillos. Y ustedes, cualquier pregunta que tengan, me la hacen saber raudamente. Acuérdense que tienen toda mi autorización para ¿cómo se llama? A ver, estamos más abajo, para interrumpirme, ¿ah? Esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? De lo que serán los sistemas radiales, sistemas en anillo, más seguro el sistema en anillo, por supuesto, ventajas y desventajas del sistema interconectado, los tipos de clientes, ¿cierto? Tenemos los clientes regulados. Acuérdense de arreglar ahí en su documento, si les aparece 2000, eran 5000, ¿cierto? Ahí revisen, por favor, para que no se vayan a equivocar. Porque después, si yo llego a preguntar esto en la prueba, está malo, pero ya les hice ver la corrección que deben hacer, ¿ya? Vimos también cuáles son los organismos participantes en lo que es el mercado eléctrico en Chile. Cuáles son algunas de las funciones, ¿cierto? No, ahí no. Algunas de las funciones del Coordinador Eléctrico Nacional. Coordinador Eléctrico Nacional. Vimos los sistemas interconectados y llegamos hasta ahí, ¿cierto? Entonces ahora vamos a tomar lo que es la clase número 2. Partiendo, ¿cierto? Que, bueno, gran parte de las cosas que vamos a ver en el correr del semestre, cuando veamos circuitos y todo eso, cuando revisemos lo que son las fallas, lo que son los flujos de potencia, todo eso van a ser a través de esquemas unilineales. Por lo tanto, tenemos que tener más que claro, ¿cierto?, qué es lo que representan las figuras. O sea, cada figura representa un componente, ¿cierto?, del sistema eléctrico, una protección, un equipo de operación, una línea, un generador, transformadores y todo eso, ¿ya? Entonces, es importante conocerlo para identificar en el diagrama unilineal de qué es lo que estamos hablando y poder explicar, ¿cierto?, cuáles son cada uno de los elementos que ahí están dibujados, ¿no? Acá tenemos, ¿cierto?, lo que es una línea, un cable, una barra. Cuando tenemos la flechita es un consumo. Esta es una máquina sincrónica, también se le llama alternador, porque generan corriente alterna, por eso está medio mal dibujado, pero es que lo tuve que hacer ahí con las herramientas ordinarias que tenemos acá
en el sistema. Bueno, esta es una conexión estrella. Esta es una conexión estrella aterrizado triángulo o delta. Yo le llamo delta normalmente, ¿cierto? Le llamo delta. Esta es una conexión zigzag. Esta es un transformador de 2 enrollados. Acá tenemos un transformador de 3 enrollados. También con pelotitas, ¿ah? También se dibujan con pelotitas los transformadores. Yo normalmente ahí los vamos a ver, ¿cierto? Ocupo las dos simbologías, ¿ah? De este estilo y también con círculos, ¿cierto? Donde cada círculo es uno de los enrollados. Transformadores de 3 enrollados, estos se ocupan en subestaciones cuando en el en el enrollado del medio, ¿cierto? Sacamos lo que es la baja tensión muchas veces para alimentar los servicios auxiliares de la subestación, por ejemplo, el alumbrado, lo que son los sistemas de batería, las protecciones y muchas cosas. También ahí lo que es la cocina, las subestaciones tienen baño, muchas veces tienen una cocina, una salita de estar, ¿ya? Por lo tanto, o a veces se ocupa un transformador adicional, de 45 kVA, 75 kVA, pero con 45 kVA debe andar ya más que suficiente. Y de ahí se alimentan todo lo que son los servicios auxiliares. A ese transformador se le llama transformador de servicios auxiliares. ¿Ya? Ahí les expliqué. Acá tenemos un interruptor de poder que de acuerdo a la norma ANSI es el número 52, ¿cierto? O sea, cada protección tiene un número en las normas ANSI. El 50, el 51 son protecciones de sobrecorriente. Una es instantánea y la otra es temporizada. Y así, ¿cierto? Tenemos los desconectadores, el 89, por ejemplo. El 89 es un tipo de desconectador. Tenemos el 57, que es un desconectador a tierra. Y así, ustedes saben, no sé si hay alguien que no tenga y quiera tener la norma ANSI, que identifica los equipos con su número, me manda un correíto, no me lo pidan por Teams, ¿cierto? Un correíto electrónico y yo se las mando de vuelta, o lo pueden buscar, yo lo bajé del gran Google, ¿cierto? Ahí lo busqué y lo bajé un PDF, no hay ningún problema. Pero si son medio flojitos, me mandan ahí un correíto sin mayor problema. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño acá de diagrama de un interconectado de Chilquinta, ¿cierto? Donde tenemos la conexión o interconexión de varias. A ver, lo voy a agrandar un poquitito más, a pesar de que ya está grande, pero ahí, de tal manera de poder identificar, ¿cierto? Si se fijan, espero que se vea más o menos bien. Tenemos acá varias subestaciones. Aquí tenemos ventana, de acuerdo a la simbología, aquí tenemos alternadores o generadores sincrónicos que alimentan transformadores. ¿Se fijan? Aquí están con círculos, ¿no? Estos son de 2 enrollados que a través de interruptores, ¿cierto? Alimentan una barra. Aquí tenemos doble barra. Acá tenemos estos interruptores, ¿cierto? Interruptores, ¿cierto? Cuchillos. Y acá tenemos las líneas que nos vamos acá a esta otra subestación. Me parece que esta es subestación Concón. Aquí está, subestación Concón, planta Concón. Aquí también en la planta Concón tenemos un generador, ¿se fijan ustedes? Que a través de interruptor ya estamos alimentando esta barra, ¿cierto? Y aquí tenemos un interruptor acoplador para acoplar estas dos barras, ¿cierto? Aquí tenemos los transformadores para llevar, por ejemplo, de acá salimos con una línea y llegamos aquí a la subestación Reñaca, donde tenemos 2 transformadores. Tenemos los interruptores, aquí tenemos una barra, ¿ya? Aquí tenemos un interruptor con cuchillos a ambos lados, ¿cierto? Para acoplar estas 2 barras, y aquí obviamente salimos con los alimentadores en media tensión, con sus respectivos interruptores, ¿ya? Ese es más o menos como nosotros, conociendo lo que son las simbologías, podemos ir identificando los sistemas de conexiones, subestaciones,
los transformadores, algunos equipos, ¿cierto? Esa es más o menos la idea de poder tener claro lo que son la simbología, ¿ya? Vamos a ver las redes equivalentes. Obviamente un diagrama unilineal está representando un equipo y esos equipos son eléctricos. Por lo tanto, tienen una configuración equivalente eléctrica, ¿cierto? Con resistencia, con inductancias y todo eso, ¿eh? Por lo tanto, vamos a ver un diagrama unilineal, cómo lo podemos llevar a un diagrama eléctrico. Vamos a ver, ¿cierto? Que hay un diagrama eléctrico complejo y hay uno que está simplificado. Nosotros en el curso de sistemas de potencia vamos a trabajar con los simplificados. Partamos viendo acá este diagrama unilineal donde tenemos dos generadores conectados estrella aterrizados, ¿cierto? Siempre los generadores sincrónicos se conectan estrella aterrizado, ¿eh? Ahí tomen nota. Acá tenemos los interruptores, alimentamos la barra y de la barra salimos a un transformador T1 de 2 enrollados. Tenemos una línea de transmisión donde llegamos a un segundo transformador y un tercer generador también sincrónico. Le falta la culebrita adentro, ¿cierto? Pero ustedes ahí se la pueden dibujar, ¿eh? Este también está conectado en estrella aterrizada. Fijémonos que este transformador está conectado a estrella aterrizado delta, ¿eh? Estrella aterrizado delta. Este es estrella aterrizado. Esto llevémoslos ahora a su forma eléctrica, ¿cierto? Todos sabemos que un generador es una fuente más una inductancia. El transformador, ¿cierto? Es una composición un poquitito más compleja, igual las líneas, que son circuito pi. Más adelante vamos a ver un poquitito más. Yo no sé si ustedes tuvieron cuadripolo en análisis de circuito. ¿Ah? En el ramo de análisis de circuito, una de las materias que se ve son los cuadripolos, ya que las líneas de transmisión se manejan bajo ese concepto. Por lo tanto, ¿cuál sería el esquema eléctrico equivalente a este circuito unilineal, diagrama unilineal? Este sería el generador 1, generador 2, generador 3, y aquí estaría lo que representan transformadores, ¿cierto? Con sus bobinas ya magnetizantes. Y acá tenemos lo que es la línea de transmisión. La línea de transmisión, ¿cierto? Que son inductancias, resistencia, son condensadores a tierra. Ya, eso tiene que ver con el largo de la línea. Hasta 80 kilómetros una línea no es bastante despreciable el efecto de las capacitancias, por lo tanto no se ocupan, pero sobre los 80 kilómetros ya se empieza a hacer un efecto considerable. Por lo tanto, sí o sí hay que considerarlo. Bueno, aquí hay algunos aspectos que se consideran para simplificar nuestro circuito, de tal manera de trabajarlo matemáticamente y que no se vea afectado. ¿Ya? Esta cuestión, a ver si la corremos acá porque está un poquito desplazada. No, pues la idea es correrlo, ¿ya? Igual ahí ustedes, si pueden arreglarlo, bueno, después los voy a arreglar. Entonces, se hacen algunas consideraciones, ¿cierto? Algunos criterios, de tal manera de hacer una simplificación matemática, obviamente una simplificación del circuito que va a redundar en una simplificación matemática. Dice, por ser un circuito balanceado, no circula corriente a tierra, porque está balanceado. Ustedes saben que cuando tenemos las corrientes son iguales en las tres fases, la suma fasorial da cero. A eso es lo que se está refiriendo. Dice, los neutros están al mismo potencial, por lo tanto se pueden conectar. Si están al mismo potencial, se pueden conectar todos los neutros. Dice, la corriente magnetizante de un transformador es insignificante, por lo tanto se puede omitir. Dice, la reactancia inductiva de un sistema es mucho mayor que la resistencia, por lo tanto se trabaja con inductancias. Se omiten entonces. Dice, las reactancias inductivas de un sistema es mucho mayor que la resistencia, por lo tanto no se considera. Las cargas pequeñas que no involucren cargas rotatorias se pueden omitir. Dice, las cargas de motores sincrónicos siempre se consideran.
sus fuerzas electromotrices generadas contribuyen a la corriente de cortocircuito. Ustedes saben, después lo vamos a ver. Por lo tanto, este circuito lo simplificamos considerando estos 5 aspectos, estos 5 criterios, y nos queda acá un circuito simplificado. Tenemos el generador, el transformador normalmente se trabaja como una inductancia, y nosotros ahí vamos a ver, mayoritariamente lo vamos a trabajar como inductancia. La línea también, nosotros lo vamos a trabajar más como impedancia que como inductancia, como impedancia. Eso quiere decir que va a tener una componente resistiva y una componente inductiva. Ahí vamos a ir avanzando en eso. El transformador, y acá tenemos, ¿cierto?, lo que es el generador número 3. ¿Se fijan? Por lo tanto, este circuito, ya diagrama unilineal, no lo vamos a trabajar en su forma compleja, mayoritariamente, y lo vamos a trabajar en su forma simplificada, de tal manera de que no signifique un ahorro de tiempo significativo en lo que son los cálculos. Vamos entonces a las etapas que ya las conocemos, ¿cierto? Las etapas serían la generación, transmisión, distribución. Ahora vamos a ver un poquitito la parte de generación. Generación, ¿cierto? Aquí tenemos, ¿qué es lo que tenemos acá? Un alternador, ¿cierto? Un alternador antiguillo, muy antiguo, del Museo de Ciencia, en Cataluña. Dice, en general, la generación eléctrica consiste en transformar algún tipo de energía, que puede ser química, mecánica, térmica, luminosa, ya el viento, ¿cierto? Ya en energía eléctrica. Básicamente, en eso consiste lo que es la generación eléctrica. Hay diferentes equipos que entran en este proceso, ¿cierto? Tenemos que generar fuerza y con esa fuerza mover una turbina. Y esas turbinas, ¿cierto?, están por el eje unidas a un generador. Y el generador, al dar vuelta, corta las líneas, ¿cierto?, las líneas electromagnéticas, las líneas magnéticas con conductores, con bobinas, y se generan lo que son las tensiones, las tensiones que cerrando el circuito generamos electricidad. Tenemos las centrales térmicas, ¿cierto? Las típicas, ahí están las chimeneas de enfriamiento. Las termoeléctricas, este es un rotor, perdón, de una turbina, de una central termoeléctrica, que lo que significa que el vapor a muy alta presión choca con los álabes, se llaman los álabes, y producen el movimiento, ¿cierto? Para generar lo que es la electricidad. Dice, una central termoeléctrica es una instalación empleada para la generación de energía eléctrica a partir de calor. Por eso es termoeléctrica, porque a partir del calor, que es lo que hacemos nosotros, ¿cierto? Con algunos combustibles, que pueden ser el petróleo, gas, carbón. También tenemos la energía nuclear. Ojo, la energía nuclear también es considerada térmica. Tenemos a base de uranio, de plutonio, de torio. El torio también. Esos son los combustibles nucleares. Por lo tanto, aquí lo que se hace es calentar. ¿Ya? Es calentar agua y generar vapor a muy altas temperaturas. Normalmente se trabaja a 500 grados Celsius aproximadamente. Por lo tanto, tenemos vapor a muy alta presión. Y con ese vapor a alta presión nosotros movemos todo lo que es la turbina, con mucha fuerza. Y con esa fuerza, ¿cierto?, nosotros estamos transformando un tipo de energía, la energía cinética, la estamos transformando en energía eléctrica. Energía cinética, movimiento, pero a partir del calor. También tenemos las centrales de ciclo combinado, ¿cierto? Dice, se usan los gases de la combustión del gas para mover una turbina a gas. O sea, tenemos el gas, ¿cierto? Producimos combustión, movimos una turbina a gas, generamos. Dice, en una cámara de combustión se quema el gas natural y se inyecta aire para acelerar la velocidad de los gases y mover la turbina a gas. Dice, ¿cómo? Tras pasar por la turbina, estos gases todavía se encuentran a altas temperaturas, aproximadamente 500 grados Celsius,
se reutilizan para generar vapor, para mover una turbina a vapor. Por lo tanto, aquí estamos combinando dos ciclos, ¿cómo se llama? Térmicos, ¿ah? Termodinámicos. Dos ciclos termodinámicos, ¿cierto? Uno que es producto del gas y el otro es producto del vapor. Ya vamos a ver un pequeño diagrama. Este es una termosolar. ¿Ah? Termosolar aquí arriba. Acá tenemos la parte de generación, ¿cierto? Acá tenemos espejos que lo que hacen es dirigir la luz solar a la parte de arriba, calentar aproximadamente entre 500 y 600 grados Celsius, y ahí nosotros tenemos la turbina a vapor, ¿eh? Con la cual generamos. En el norte de Chile hay una planta ya que está funcionando en base a este sistema. Bueno, ahí les cuento una pequeña anécdota que cuando se puso en servicio, una de estas en California, en Estados Unidos, lamentablemente se instaló en una zona donde pasaban aves, era una zona migratoria de aves. No me acuerdo si eran patos o otro tipo de... Entonces, el problema, oye, que aquí la temperatura era tremendamente alta, imagínense 500 grados Celsius, entonces cuando pasaban los pájaros por acá, lamentablemente los que pasaban por esta zona se morían, o sea, eran miles los pájaros que finalmente se murieron al poner en servicio y al trabajar esta planta termosolar en California, en Estados Unidos, ¿eh? Así que no era tan ecológica. No era tan ecológica. Ya, ahí está explicando cómo funciona la termosolar. Ustedes la pueden... Bueno, acá vemos nuevamente lo que es el ciclo combinado, que es la coexistencia de dos ciclos termodinámicos, ¿cierto? Una que funciona el vapor y la otra que es el gas. Se fijan, acá tenemos dos turbinas, la turbina gas y tenemos la turbina a vapor, obviamente con doble generación. Esto sería lo que es el ciclo combinado, combinar dos ciclos termodinámicos. De ahí viene el concepto de ciclo combinado. ¿Se fijan? Los gases a muy alta temperatura, agua, generamos vapor, con el vapor movemos la turbina, ya la cual a través del eje va a mover el generador. Ciclo combinado. Bueno, tenemos las centrales también del tipo hidroeléctrica. En este caso tenemos las de pasada, por ejemplo en el cajón del Maipo, tenemos muchas de pasada, incluso ahí está la mini hidro de Guayacán, que es de 12 megawatts, ¿cierto? Que lo que hace ahí es desviar parte del caudal del río, ¿cierto? Hay un espacio como de 10 kilómetros más o menos para generar un caudal, ¿ya? Y eso mueve dos turbinas, ¿cierto? De 6 megawatts cada una. Con usted, si no me equivoco, fuimos a visitar esa... Ah, qué buena onda. Qué buena onda. Sí, Guayacán, esa que queda en el Toro, ¿cierto? Así es. Lo único malo es que nos hicieron caminar mucho. Yo me canso. Antes yo era re bueno para subir al cerro. El cerro del San Ramón yo me lo subía en el día, pues ida y vuelta. Cuando era, obviamente, tenía 18 o 20 años. Ahora, olvídate, pues, es una semana. Así es que. Pero buena, bonita la planta, me gustó. Ya ahí nos mostraron cómo funcionaba el conjunto, ¿cierto? Turbina alternador y todo eso, ¿eh? Fue bien instructiva la visita. Bueno, ¿qué es lo que hace la hidroeléctrica? Es ocupar los desniveles de agua, ¿cierto? Tanto las de pasada como las de embalse, ¿ya? De tal manera de generar mucha energía cinética. Y mediante esa energía cinética, obviamente, producir electricidad moviendo los álabes. Tenemos también las centrales del tipo osmótica. ¿Ah? Osmótica, osmosis. ¿Cómo funciona? Bueno, aquí hay una planta. Ya se necesita instalar estas plantas donde tenemos un río que llega al mar. ¿Por qué? Porque necesitamos agua dulce y agua salada, que funciona bajo el principio de osmosis. Aquí tenemos más o menos, aquí estamos inyectando agua dulce a este lado de la piscina, tenemos una membrana al medio, y aquí tenemos agua salada, que es más densa. ¿Qué significa la osmosis? La osmosis significa que a través de la membrana, el agua dulce, que es menos densa,
va a ir al agua salada, que es más densa. Creo que si estuvieron conmigo en redes y subestaciones, se los debo haber explicado, ¿cierto? Que es cuando uno se mete al mar, ¿cierto? Y está una hora bañándose, ahí se entretiene harto, pero sale del agua y muerto de sed, ¿cierto? Porque parte del líquido que nosotros tenemos internamente se va a través de la membrana, que son en la piel, ¿cierto? A lo que es el océano, que es mucho más denso que el agua que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, al llenarse este lado de la piscina, se genera mucha presión, y con esa presión movemos lo que es la turbina y generamos electricidad. Hay un videíto que a lo mejor en algún momento le estamos echando una miradita. Pero en eso consiste la generación osmótica. Hay varias plantas. En Finlandia me parece que hay una. Me parece que en Filipinas también. ¿Ya? Bueno, tenemos las centrales nucleares. A mí me ha tocado visitar la central nuclear de La Reina, que queda más o menos por Príncipe de Gales, Bilbao, hacia arriba. Hacia arriba en la precordillera, ahí tenemos una planta nuclear. Y tenemos otra que está en el camino a Valparaíso, un poquito antes de llegar al túnel Lo Prado. Ahí tenemos la planta Lo Aguirre, ¿cierto? Que es más grande que la de acá de La Reina. La de acá de La Reina es de solamente 5 megawatts. Ahora está, aquí vemos, estos son lo que son las torres de enfriamiento, porque se genera obviamente mucho calor a través de lo que es la generación por fusión. Perdón, fisión. En Yayay hay una igual, ¿o no, profe? No me suena, nuclear, en Yayay. No me suena, la verdad. Sé que hay una central con esa misma, ¿cómo que se llama? Con esos mismos cañones. No, pero eso es cuando son térmicas también. Pues si tú vas a la planta de Renca, que es netamente térmica, en base a carbón, por ejemplo, ya esa también tiene estas chimeneas de enfriamiento. O sea, no solamente las nucleares tienen de este tipo. Ojo. Bueno, acá está más o menos cómo funciona. Este es el reactor, ¿cierto? Este es el reactor agua, ¿cierto? Se levantan estas varillas y se genera, son unas varillas de berilio, me parece que son de berilio, que impiden ellas impiden, ¿cierto?, que se produzca lo que es la fisión nuclear, la fisión nuclear. Y cuando se empiezan a levantar, van permitiendo, ¿cierto?, que interactúen acá estos elementos para generar la fisión, no la fusión. La fusión es mucho más limpia, es ecológica, pero todavía están experimentando con fusión nuclear. La fusión nuclear es cómo funciona el Sol. El Sol funciona por el principio de fusión nuclear, ¿ya? Que en el fondo lo que hacen ahí es bombardear, ¿cierto?, de tal manera de unir dos átomos de helio para formar un átomo de ¿cómo se llama?, de hidrógeno. Imagínense, súper limpio. En cambio, en este caso se bombardea para particionar, por eso es fisión. Fisionar, partir los átomos. Y en ese partirse los átomos se genera mucha energía. Entonces, con esa energía calentamos el agua, generamos vapor, movemos turbinas, las turbinas mueven el eje del generador a la transmisión. Y después todo eso se hace pasar por condensadores y por chimeneas de enfriamiento. Es bien importante, como les decía, las temperaturas son altísimas. Ahora, cuando esto se descontrola, es lo que pasó en Fukushima. Ustedes saben que hace 10 años atrás, hace poquito estábamos celebrando ahora en marzo, los 10 años del tsunami, o sea, gran terremoto que hubo en Japón, que generó un tremendo tsunami, impresionante el tsunami. Yo he visto unos videos que la verdad me han dejado pero con la boca abierta. O sea, es impresionante la fuerza del mar, oye, generó un tsunami de no sé cuántos metros que pasaron. Habían unas protecciones en Japón que tenían 8 metros, ¿ya?, para proteger a la ciudad y todo eso, y pasaron por arriba como si nada. Muchas las destruyeron, entraron a las ciudades a través de los ríos, pero hay muchos videos, ¿ya? Bueno, producto de esto, ¿cierto?, el tsunami llegó a Fukushima, una planta nuclear, y generó la fusión, se fundió
ya, un reactor, y con eso quedó la escoba. Hasta el día de hoy estamos con problemas. Este es el segundo desastre nuclear más importante. Ustedes bien saben que el primero se produjo en Ucrania, en Chernobyl. Hay hasta películas acerca de Chernobyl. Así que este es el funcionamiento más o menos, ¿cierto? A mí me tocó yo estuve acá en la planta de La Reina, está el reactor en una piscina que tiene 10 metros de alto el agua, cosa que no pueda salir la radiación. Por lo tanto, el agua es un excelente elemento para la radiación, para contener la radiación. Y yo estuve parado arriba de la piscina, ¿cierto? Está libre, arriba no tiene nada, no tiene ninguna tapa, nada. Y ahí se ve en la parte de abajo del reactor cómo está fisionando, cómo está produciendo energía eléctrica. Es impresionante. Impresionante, sale una luz media celeste, así, pero impresionante, así, pero ya he estado dos o tres veces ya en esa condición. La planta de La Reina funciona los días viernes, así que las visitas son los días viernes. Profe, ¿Ya? pero funciona y genera electricidad, ¿cierto? La planta Claro, de... los días viernes. Pensaba que era experimental, ¿no? Es experimental, porque esa electricidad no se inyecta al sistema eléctrico, sino que son para cuestiones médicas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cuestiones nucleares de la medicina, los isótopos, esto, lo otro, para eso se ocupa, ¿ya? Puras cuestiones experimentales y médicas. No está conectada a la red eléctrica en La Reina, para nada, Así que tenías razón en lo que tú creías, absolutamente. ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, obviamente las eólicas, ya que en Chile ha aumentado, pero tremendamente lo que es la generación eólica. Uno va para el norte ahora y la cantidad de estas cuestiones con las aspas, las turbinas, para el sur también, y bien cercano a la costa, ¿cierto? Porque necesitan una cierta cantidad de viento para generar. Yo me compré unas que después las vendí, me traje como 6 turbinas eólicas de 600, 800 watts, y necesitaban como mínimo de viento para empezar a funcionar de 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Así que todavía tengo una que todavía no la he instalado allá en Rapel, ¿cierto? Porque allá de repente allá estoy viento, así que la voy a instalar. Es como de 600 watts. Tengo inversores también. Tengo inversor de onda completa, ya sinusoidal buena. Así que ahí lo más probable que me conecte. ¿Qué es lo que tenemos? La fotovoltaica. La generación fotovoltaica ha crecido pero impresionantemente a lo largo del país, especialmente hacia el norte, ¿cierto? Nosotros somos privilegiados en el desierto de Atacama, es donde se recibe en el planeta la mayor cantidad de radiación solar. Por lo tanto, la posibilidad de generación eléctrica por todo lo que es el sistema fotovoltaico es impresionante. Cuando me voy a Rapel, yo ahora no puedo, obviamente, por las condiciones sanitarias, pero hay una planta tremenda por acá. La otra vez me metí por un camino para hacer un rodeo, porque había unos tacos más o menos, otras 2 plantas fotovoltaicas para allá. Es increíble cómo ha ido creciendo. De hecho, ustedes saben, ¿cierto?, que la generación en este momento en base a fotovoltaica y eólica, más las otras que se han ido incorporando, estamos aproximadamente en el 20% de la generación de la matriz energética. Es gigantesco. Se esperaba, ¿cierto?, para el año 2024 llegar al 10%. Estamos en el año 21, mucho antes, y ya estamos generando mucho más que lo que se había pensado. Hay una ley de energías renovables no convencionales. Sí, ¿qué más tenemos? Bueno, los grupos electrógenos, que normalmente son para autogeneración. Un grupo electrógeno, uno de 500 kVA, se instala mucho, por ejemplo, en hospitales. En caso de que se corte la luz, es importante tener respaldo. Imagínense, se está operando a una persona. Chútate que hay sin luz. No sé si ustedes se acuerdan que el año pasado estaban operando, acá en el Barros Luco me parece que fue, y
se quedaron sin luz, no funcionó el respaldo. ¿Y qué es lo que tuvieron que hacer? Oye, con los celulares alumbrando. No sé si se acuerdan de esa situación, a mí me impactó, o sea, como tanto, digo yo. Con los celulares alumbrando y para que continuara la operación, ¿eh? Una locura. Habían ¿Se como acuerdan, 8 no? enfermeras con la linterna alumbrando Sí. ¿Te acordás? ¿No? Yo lo encontré realmente insólito, ¿eh? Impresionante. Insólito e impresionante. Bueno, acá tenemos los grupos de electrógeno, que es lo que tienen cierto motor de combustión, hay a diésel, hay a gas, hay insonorizados también, sistema de refrigeración, alternador, obviamente el depósito para el combustible, los sistemas de control para regular velocidad, frecuencia, cierto voltaje, ya dice interruptor automático de salida. Muchas veces estos se conectan en paralelo con la red eléctrica, para eso tienen que sincronizar. Se hace la sincronización, ¿cierto? Y ahí, o muchas veces, bueno, esos son los sistemas de transferencia. Y muchas veces lo que se hace también es falla lo que es la energía de la red eléctrica. Obviamente con estos sistemas de control se activa automáticamente la partida del generador, ¿cierto? Ahí demora 10, 15 segundos en el fondo para que parta, obviamente para que pueda detectar ya la frecuencia, voltaje, y pueda entrar regulación del motor también, que tiene que ver con velocidad, y la velocidad tiene que ver con la frecuencia. Nosotros, ¿cómo regulamos la frecuencia? A través de la velocidad. Bueno, tenemos las pilas voltaicas. Bueno, otro sistema de generación también que Chile los podría ocupar bastante es el mar, ¿cierto? Y ahí tenemos dos fuentes, las olas y las mareas. ¿Ah? Las olas y las mareas. Y también en Chile también hay una planta geotérmica. Tenemos muchos volcanes, ¿cierto? Tenemos mucha actividad volcánica, mucho magma. Eso se puede ver, ¿cierto? Por estas, ¿cómo se llama? Estas piscinas termales. Estamos llenos de piscinas termales a lo largo prácticamente de todo Chile. Así que esa es una de las formas de generación que se puede ocupar bastante. Ya aquí estaríamos, ¿cierto? Después nos vamos a ir a la clase 3, donde vamos a ver lo que es transmisión y distribución. Transmisión y distribución. Ya vamos a volver a la clase, chiquillos. Espero que haya sido instructiva la clase de hoy día, chiquillos, que hayan aprendido algo más. Yo sé que esto lo más probable es que los que estuvieron conmigo en redes y subestaciones, ya que fuimos a Guayacán, y a Guayacán yo fui con los cursos de redes y subestaciones. Por lo tanto, esto ya lo hayamos visto, pero igual hay cositas que se van olvidando, por supuesto. Así nos sirve para ir recordando. No sé si tienen